Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al 54º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Ha pasado bastante tiempo desde el último episodio, ¿verdad? Ha sido casi una semana, tal vez un poco más. No hay ninguna razón en especial. Primero está la razón de siempre. He estado trabajando. Y luego ha habido un problema nuevo. Y es que he vuelto a los estudios. El segundo y último curso de desarrollo web. Con lo cual, ahora, además de sacar tiempo para ir desarrollando el juego y compartirlo con vosotros en estos vídeos, tengo que sacar tiempo para leer manuales de PHP, JavaScript, MySQL, HTML y CSS, además de intentar aprender a administrar Linux en profundidad. Con lo cual mi tiempo libre se ha visto reducido drásticamente, pero aún así, tranquilos, no he abandonado el canal y no se me olvida las ganas que tenéis de ver nuevos episodios, así que intento, por así decirlo, escaparme de vez en cuando para hacer más vídeos con vosotros. Así que bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Hasta ahora hicimos algunas partes básicas de nuestro juego, como esta nueva máquina de estado, algunas ya existentes, y si recordáis, cuando ejecutamos nos aparece una ventana sin formato que sin embargo se ejecuta a bastante velocidad, pero eso solamente se debe a que no hay ningún gráfico dibujándose. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Voy a tomármelo con más calma, porque en esta ocasión, en vez de solo explicaros rápidamente todo, quiero explicarlo un poco más en detalle, ya que lo que vamos a hacer es algo diferente de lo que hacíamos antes, al menos parcialmente. Dentro de nuestro paquete gráficos teníamos una clase llamada superficie de dibujo. Y esta iba a ser la clase que se iba a encargar de dibujar el juego, en su mayor parte, de forma indirecta. Como veis, extiende a Canvas. Canvas, si recordáis, es una clase, es un componente ligero que se usa para interfaces gráficas. Ligero significa que no ocupa mucha memoria y es capaz de ejecutarse a bastante velocidad. Así que bien, el Canvas, traducido lienzo, literalmente, es una superficie idónea para dibujar gráficos a alta velocidad, para animaciones y cosas así. Y en nuestro caso un juego no es muy distinto de una animación, ya que vamos a tener una serie de elementos móviles. Existen muchos juegos que son prácticamente estáticos, como los juegos de aventura gráfica, o por ejemplo, los juegos que se basan enteramente en menús, como los juegos de estrategia y gestión militar. Pero en este caso el juego que estamos haciendo va a tener muchos elementos móviles, así que hay que planear cuidadosamente cómo van a funcionar los gráficos, para no tener problemas. Bien, en primer lugar, debemos incluir, como siempre, el IDE, para que cuando serialicemos nuestro juego, es decir, cuando queramos guardar la partida, por decirlo bruscamente, no tengamos problemas. Aunque eso ya lo veremos en su momento. Por supuesto, no será necesario serializar todas las clases, pero bien. Necesitamos al principio al menos 3 variables, que son el ancho y el alto en los ints. Y también necesitaremos un teclado, el cual vamos a importar. Si recordáis, ya dejamos la clase hecha e incluso la copiamos y pegamos tal cual la teníamos hasta el momento, porque funcionaba perfectamente. De acuerdo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo primero, vamos a preparar nuestro constructor. Muy bien. Voy a separarlo un poco. Por cierto, por si queréis, una buena práctica es, por ejemplo, hacer aquí un comentario en el que pongamos atributos. Luego aquí otro en el que pongamos constructor o constructores si hay más de uno. Otra buena idea es poner aquí métodos. Y más abajo, si los tuvierais, también getters y setters. Pero bien, eso es solo para que os aclaréis. Si ya entendéis el código suficientemente bien, todo esto es innecesario. Aunque desde luego, si volvéis a leer el código dentro de un tiempo y ya no os acordáis muy bien, os ayudará a ubicaros mejor. De acuerdo. Para construir nuestro canvas, nuestra superficie de dibujo, utilizaremos el ancho y el alto. Y con ello
por supuesto los iniciamos para que no sean null, o lo que es lo mismo 0 en el caso de los ints. Y ahora también iniciamos el teclado. Esto es algo que nunca me ha preguntado nadie, pero por si acaso lo explicaré porque es un tema un poco oscuro. Lo lógico sería pensar que el teclado debe estar registrado con el jugador, ya que es la única cosa del juego que nosotros controlaremos directamente. Pero realmente esto no es así. Desde el punto de vista técnico, solo hay un componente en nuestro juego, y es el canvas. Es lo único que existe dentro de nuestra ventana, y por lo tanto, es lo único que puede registrar qué botones se pulsan en el teclado o qué es lo que está haciendo el ratón. Así que el teclado puede pertenecer única y exclusivamente al canvas, y probablemente el ratón también, aunque eso ya lo veremos más adelante. Ahora vamos a configurar una serie de acciones por aquí, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, pondremos set ignore repaint true. Esto tal vez es innecesario, pero como no tenemos ninguna garantía de que alguien con una versión de Java anterior a las 7 u 8 o a las más modernas vaya a jugar al juego, es mejor ponerlo. Esto hace que Java no intente forzar el repintado automático del canvas. En vez de eso, solo nosotros estaremos al cargo de pintar en el canvas utilizando los buffers, a lo que vamos ahora mismo. Pero antes acabemos de hacer nuestro constructor. Set preferred size, fijar tamaño preferido, sería new dimension para fijar una nueva dimensión, y ahí proporcionamos el ancho y el alto. Importamos dimensión, ya que por defecto no está. Tal vez me he equivocado en algo. Sí, que no me he puesto la n. Cuidado con esas cosas. De acuerdo. Y ahora parece que me he vuelto a equivocar, porque no son dos Fs, sino dos Rs. De acuerdo. Fallos tontos, como veis, nos pueden dar problemas. De acuerdo. Ahora añadimos el teclado propiamente dicho. Add key listener, teclado. Con esto empezaremos a registrar qué botones se pulsan cuando está enfocado el canvas, lo cual debería ser en cualquier momento que el juego esté activo, ya que no hay otro elemento en el que enfocarse. Ponemos set focusable en true, por si acaso, de nuevo, cuidado con la compatibilidad y esas cosas, y request focus. Esto hará que en el momento en el que iniciemos el juego, el canvas esté enfocado, es decir, solo con iniciar el juego podríamos empezar a pulsar botones del teclado sin tener que clicar encima de la ventana para poder empezar a jugar. De acuerdo. Y ahora vamos a hacer nuestro método dibujar. Public void dibujar. Bien. Dibujar deberá admitir un gestor de estados. Y ahora veréis por qué. Gestor estados. Y lo llamaré GE para abreviar. Vamos a importar el gestor de estados, clase que creamos en el episodio anterior, la tenéis ahí. Bien, de acuerdo. Curiosidad, ¿por qué el gestor principal da fallo? Por el constructor, vale, es igual, vamos a hacerlo luego, acabemos con esta clase antes. Bien, en dibujar tendremos nuestro buffer strategy. Get buffer strategy. No hace falta que os lo explique porque eso ya lo hicimos, pero bueno, por si acaso. Con esto configuramos la existencia de un buffer en el canvas, es decir, un espacio de memoria en el cual dibujar imágenes que se van a presentar en la pantalla. De acuerdo. Ahora debemos comprobar si el buffer es nulo o no. Creamos uno nuevo. Esto también lo vimos en el juego original. La utilidad de esto se divide en dos partes. En primer lugar, si la primera vez que empecemos a utilizar esto, el buffer será nulo, así que tendremos que crear uno nuevo. Recordad que el número entre los paréntesis nos dice cuántas imágenes en memoria se almacenan antes de presentarlas en pantalla.
La segunda utilidad es que para funcionar a toda velocidad, el buffer intenta guardar las imágenes que almacena en la memoria de la tarjeta gráfica mejor que la memoria de la RAM. Lo cual obviamente es más rápido, ya que la memoria de vídeo es muchísimo más rápida que la memoria RAM. Bien. Pero la memoria de vídeo es muy sensible y puede suceder que las imágenes se vean borradas o desaparezcan por alguna razón extraña. Con lo cual, siempre debemos comprobar si el buffer sigue existiendo o no. Al menos creo que funciona así. No está muy claro, ya que el buffer de fondo utiliza una imagen especial llamada imagen volátil. Y esta imagen volátil, tal y como os he dicho, se almacena en la memoria de vídeo y puede ser borrada en cualquier momento sin previo aviso por la tarjeta gráfica. Con lo cual, el buffer en sí es muy sensible a que esta cosa siga existiendo o no. Con lo cual, con esta pequeña estructura de solo 3 líneas, nos garantizamos que no sucedan fallos extraños. De acuerdo. Ahora necesitamos el objeto que va a dibujar, que va a ser graphics g es igual a buffer.getDrawGraphics. ¿Qué significa esto? Esto es algo similar a lo que hicimos con el cargador de recursos, recordad. Un momentito. Bien, aquí, en esta línea, igual que aquí abajo en esta otra. Normalmente, cuando aprendéis a programar en Java, en un libro o en una escuela o donde sea, os explicarán que gráficos G se utiliza para pintar en la pantalla. Pero aquí lo usamos de otra forma. Utilizamos los gráficos G para pintar dentro de una imagen, más que en la pantalla. Es decir, no estamos pintando en algo visible, estamos pintando, por así decirlo, dentro de la memoria. Y más tarde mostraremos la imagen. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Solo que en vez de pintar dentro de una imagen, estamos pintando dentro del buffer. En este caso, nuestro buffer se compone de 3 imágenes. Y automáticamente va decidiendo en cuál debemos pintar en cada ocasión. Esto es algo que ya os digo, es automático y no debemos preocuparnos por este asunto. No estoy muy seguro, pero probablemente si utilizáramos cualquier otro lenguaje que no tenga esta gestión automática de los aspectos gráficos, seguramente sería un auténtico quebradero de cabeza crear un buffer y crear la forma de dibujar en las imágenes del buffer. Habría que tener mucho cuidado, pero Java nos da todas estas facilidades. De acuerdo. Lo siguiente que voy a hacer es pintar constantemente el fondo de negro. Así que fijo el color a color.black y después voy a guardar para que se importe el color, la clase color, y después gFillRect. Llenamos un rectángulo en el 00, es decir, en la esquina superior izquierda, y el ancho y el alto serán los propios ancho y alto de nuestro canvas. Es decir, lo único que queremos es cubrir todo de negro, que no quede ningún espacio gris del canvas. Y cuidado con esto, no os equivoquéis. A mí a menudo me sucede una cosa que me vuelve loco y me confunde mucho, y cuando me doy cuenta me enfado por no pensar más atentamente. A veces, en vez de fillRect, escribo drawRect, es decir, en vez de G rellenar rectángulo, escribo G dibujar rectángulo. Dibujar rectángulo solo dibuja el marco, pero el interior está vacío. Y en una pantalla tan grande como esta, es prácticamente invisible el marco. Así que lo que parece en la práctica es que no estoy dibujando nada. Así que siempre me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estoy dibujando nada? Bueno, pues aquí está la razón. Usad fillRect. Cuidado con eso siempre, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es llamar el método dibujar del gestor de estados. Ahora veréis por qué. Dibujar. Que admite gráficos G. Lo cual significa que en el anterior episodio ya os expliqué esto. Como veis. Perdón, un estornudo fortuito. En fin, como veis, el método dibujar del gestor de estados ya admitía gráficos G, lo cual os lo expliqué en su momento. Porque os dije que cada estado iba a dibujarse a sí mismo, pero todos usarían solo un objeto gráfico, solo un objeto G. Y es el que les va a dar la superficie de dibujo.
De esta forma estamos ahorrando bastante memoria y estamos siendo bastante conservadores. En vez de crear objetos G todo el rato, así simplemente vamos utilizando el mismo. Y lo que es más importante, permitimos que todas las clases dibujen dentro del canvas, digamos que de forma remota, sin tener que crear un canvas para cada clase ni nada por el estilo. De acuerdo. Lo que vamos a hacer después es una cosa que creo que no hicimos en el código original y es muy útil. toolkit.getDefaultToolkit.sync. Lo que hará esto es intentar pintar solo entre actualizaciones de la pantalla. Por ejemplo, mi pantalla, si no me equivoco, funciona a 60 Hz, es decir, esta pantalla se actualiza 60 veces por segundo, el monitor quiero decir. Si por alguna razón estamos pintando de forma no sincronizada con estas actualizaciones, puede suceder que veamos parpadeos y fallos gráficos. Con este método Java intentará hacer que todo sea más suave, os lo recomiendo. Parece ser que según el sistema operativo que estéis utilizando, esto puede tener mucha más utilidad. En Windows puede ser que no se note nada, pero en Linux es posible que notéis una gran diferencia. El siguiente paso será dispose para destruir el objeto G, destruir los gráficos y toda la memoria que ocupan, porque como ya hemos pintado esos gráficos dentro del buffer, ya no nos sirven de nada, los podemos romper porque los datos ya están en el buffer, así que no nos sirve de nada. Y luego tenemos buffer.show, mostrar el contenido del buffer, lo cual se hace dinámicamente. De nuevo otra cosa automática, porque como ya os dije, el buffer tiene 3 imágenes y cada imagen se muestra automáticamente según toque, ¿de acuerdo? Así que bien, esta es la otra parte. La primera parte, el primer secreto de la velocidad de este nuevo juego es lo que os enseñé en el cargador de recursos: crear imágenes compatibles con la tarjeta gráfica y el monitor de nuestro ordenador, con lo cual serán imágenes que se dibujarán a mucha más velocidad. Y la segunda parte, donde no hay casi ninguna novedad respecto a lo que hacíamos antes, es dibujar en un buffer. Y la única cosa medio ingeniosa que os puedo decir es que utilizamos solo un objeto G para dibujar con todo el juego. Bueno, utilizaremos alguno más, pero ya veréis. De acuerdo. Necesitaremos algunas cosas más. Puesto que nuestras variables son privadas, necesitaremos una manera de acceder a ellas por si queremos hacer algún cálculo matemático o alguna otra operación. Así que, por ejemplo, public teclado, obtener teclado y return teclado. Esto nos devolverá el teclado que está usando el canvas actualmente. También necesitaremos el obtener ancho de acuerdo. Public int obtener alto, con lo cual también devolveremos el alto. Y con eso deberíamos más o menos tener cubiertas todas nuestras necesidades por el momento. Así que ahora arreglemos el fallo que hemos causado. En el gestor principal necesitamos un tamaño de la superficie de dibujo. Bien, observad lo siguiente. En este caso, al principio tenemos nuestro constructor, ¿verdad? Así que en main creamos un nuevo gestor principal, al cual le damos un nombre, un ancho y un alto, ¿verdad? Es decir, ejecutamos solo este constructor. A continuación, ejecutamos iniciar juego. Y dentro de iniciar juego ejecutamos inicializar. Y aquí es donde tenemos el fallo. La superficie de dibujo, tal y como la hemos creado, requerirá de un ancho y un alto. Puesto que hemos guardado estas variables en la clase, podemos usarlas directamente y además, como ya las hemos iniciado en el constructor, no serán nulas, así que ponemos ancho, alto. Con esto hemos eliminado el error. Bien, vamos a probar qué sucede ahora. Bien, como podéis ver, hemos creado la ventana con el tamaño deseado, y eso se debe a que, como ya os expliqué, lo que hacemos es darle el tamaño que queremos al canvas, y la ventana se adapta automáticamente a los límites del canvas, en el espacio justo. Ahora bien, como podéis ver,
esto está en blanco. Y a mí me sucede muy a menudo que digo, ¿dónde me he equivocado? ¿Por qué no sale el negro que yo quería que rellene? Y la pista está aquí abajo, observad. ¿Cuántos FPS, verdad? Tal velocidad solo significa una cosa, y es que el método dibujar no se está llamando. Así que, vamos a ver. En iniciar bucle principal tenemos dibujar y actualizar. Y, sorpresa, el método dibujar está vacío. Porque gestor de estados dibujar, como veis, no estaba... Lo comenté porque os dije que no estaba seguro de si iría ahí. Y efectivamente, observad. Al final lo hemos dejado aquí dentro. Gestor de estados dibujar con gráficos G. Así que lo que debemos llamar es al método dibujar de la superficie de dibujo, el cual debe admitir como parámetro un gestor de estados. Vale, así que vamos a intentarlo. sd.dibujar con un gestor de estados G, lo cual funciona automáticamente porque recordad, nuestro gestor de estados ya existe aquí. Probamos a ver qué sucede. Bien, tenemos una ventana negra. Ahora sí, ya tenemos una velocidad mucho más similar a la que tendremos finalmente. Solo para que os hagáis la idea, os daré una comparativa y os lo mostraré cuando llegue el momento, pero si ejecutamos nuestro juego original a este tamaño de 640 por 360, lo que lograremos es una velocidad de aproximadamente 800 frames por segundo, mientras que si lo ejecutamos en este tamaño con este nuevo motor gráfico, obtenemos entre 2500 y 3000 frames por segundo. Ahora mismo obtenemos más, pero eso bajará cuando empecemos a dibujar el mapa y los demás elementos. Pero para que os hagáis la idea, con este motor gráfico, nuestro juego funcionará aproximadamente, creo que era entre 6 y 8 veces más rápido. Tengo los cálculos guardados por ahí, pero la cuestión es que es una mejora increíble. Así que simplemente no tenía sentido seguir con el código anterior si este es así de rápido y de ágil. De acuerdo, eso es otro problema que ya hemos eliminado. Bien, sigamos. Dentro del método actualizar debemos encargarnos de hacer varias cosas. En primer lugar, vamos a hacer una cosa. Para que el teclado registre, tenemos que escribir sd.obtener teclado.actualizar. Tal vez no tengáis muy claro qué es lo que he hecho aquí. Bueno, es sencillo. He cogido el objeto sd, gracias a obtener teclado, he obtenido el teclado que tenemos registrado dentro del canvas. Y al escribir .actualizar detrás, lo que he hecho es llamar al método actualizar del teclado. Esto hará que el teclado se actualice 60 veces por segundo, mucho más rápido de lo que nosotros podamos pulsar los botones, con lo cual nuestras acciones quedarán registradas a partir de aquí. De acuerdo. Y otra cosa que debemos hacer es gestor de estados.actualizar, para que lo que hagamos con el teclado y otros posibles cambios se reflejen y a su vez todo el gestor de estados se actualice, ya sea que estemos en el mapa, en el menú o en cualquier otro sitio. Con esto, prácticamente, el juego está listo para funcionar de forma automática, porque a partir de aquí, si tenemos que hacer algún cambio o implementar nuevas funciones, todo eso va a suceder dentro del gestor de estados. Ya no tenemos que entrar en el gestor principal durante un tiempo, o eso es lo que creo al menos. De acuerdo. Todavía no quiero terminar este episodio, pero os diré que ahora vamos a hacer un par de clases rápidas, porque en el siguiente episodio probablemente os quiera explicar alguna cosa más detallada de nuevo. Porque la verdad es que, en parte, el que haya pasado tanto tiempo entre episodios últimamente se debe a que he estado intentando reescribir el juego de la forma más sencilla y rápida posible, para que luego no tengamos que remodelar todo de nuevo. Y parte de eso, el mayor quebradero de cabeza, ha sido cómo crear mapas de forma más rápida y eficaz, para tener que escribir menos código y tener menos problemas en estar eligiendo colores y píxeles en el Photoshop como hacíamos antes. Y creo que en parte lo he logrado, pero tendremos que hacer más clases para verificar que todo funcione bien, aunque ya os digo, la solución que tengo nunca me acaba de gustar, ya que siempre hay bastante trabajo detrás de la creación de un mapa. No sé si eso se debe a que simplemente
el desarrollo de juegos es así, es decir, no existe una forma mágica y súper rápida de hacer las cosas, porque al final las cosas automáticas siempre salen más feas y menos interesantes que si las hacemos a mano con tiempo y paciencia. Pero creo que definitivamente en algún punto podríamos crear un editor de mapas, una aplicación en Java que podamos ejecutar, en la que podamos crear un mapa en una rejilla con los tiles y los sprites correspondientes, con sus valores de sólido o no y tal, y luego exportarlo a algún archivo serializado, el cual podamos leer luego desde nuestro juego y jugar al mapa directamente, para así poder crear nuestros mapas personalizados a gusto. Pero por ahora mejor no nos vamos a dedicar a eso, ya que de todas formas el juego está muy lejos de estar terminado como para preocuparse por esas cosas. Así que vamos a hacer dos clases más por ahora. En el paquete de sprites vamos a crear evidentemente una clase que se va a llamar sprite. Y esta clase, como ya habréis adivinado, va a encargarse de almacenar los sprites. Primera diferencia importante. En el código original, el sprite se almacenaba en un array de ints, en un array de números, los cuales representaban los píxeles de la imagen. Pero ahora lo vamos a guardar en una buffered image, porque simplemente el dibujo del sprite va a ser una imagen propiamente dicha. No os preocupéis, el fallo sucede porque al ser final, Eclipse nos da la pista de que esta variable tiene que inicializarse, si no vamos a tener un problema, pero lo haremos luego en el constructor. Private final int ancho y private final int alto. Segunda diferencia, habréis notado que originalmente usamos una variable llamada lado o tamaño, ya que asumíamos que nuestros sprites iban a ser cuadrados. Pero sabéis, realmente, con la matemática que incluye este motor, eso no es un requisito de ninguna manera. Podríamos tener sprites que no sean exactamente cuadrados, podrían ser rectangulares, más anchos que altos y viceversa. Así que es mejor dejarlo así, tenemos más flexibilidad y además algunos me preguntasteis por ello, por eso creo que es mejor así. A continuación el constructor public sprite. Y realmente vamos a iniciar la imagen aquí. Es decir, lo único que necesita el sprite para existir es una imagen que lo represente, la cual, como ya imaginaréis, se la pasaremos a través del cargador de recursos, pero no como vosotros imagináis, ya que de nuevo leeremos de una hoja de sprites, extraeremos cada sprite individualmente y lo atribuiremos a esta clase. Es decir, cada sprite tendrá su propia clase sprite, ¿de acuerdo? Ancho es igual a imagen.getWidth. Con esto no tenemos que preocuparnos de introducir valores y equivocarnos, ya que así automáticamente la imagen nos dará su ancho y su alto y acabaremos mucho antes. Y ahora un par o tres de métodos auxiliares, que será public buffered image, obtener imagen. Esto es para poder acceder a la imagen del sprite. Y también necesitaremos conocer el ancho y el alto. Obtener ancho. Necesitaremos conocer el ancho y el alto para poder hacer algunos cálculos matemáticos sobre el dibujo, sobre cómo dibujar el mapa concretamente, aunque también sobre otras cuestiones como la detección de colisiones, que por cierto es otro de los problemas que me ha estado entreteniendo estos días y la razón principal de que no haya habido más vídeos. Todavía no lo he resuelto del todo, pero he decidido enseñaros todo hasta el momento, menos la colisión de detecciones, la cual haremos. Perdón, otra vez, me he equivocado diciéndolo. La detección de colisiones. Estoy distraído. Bien, eso, cuando hayamos hecho todo para que este nuevo juego se parezca al anterior, solo nos faltará la detección de colisiones. Y eso es algo que haremos más despacito, porque en realidad no tendrá nada que ver con la manera en que lo hacíamos antes, ya que si recordáis antes era una serie de cálculos matemáticos extraños, y esta vez utilizaremos unos métodos mucho más sencillos,
que básicamente consistirán en dibujar una caja o un cuadrado alrededor de cada tile que sea sólido. Y a continuación dibujar 4 cuadrados dentro de nuestro personaje. Uno para la parte de arriba, otro para la de abajo, otro para la izquierda y otro para la derecha. Y cuando estemos andando detectaremos si alguna caja de nuestro personaje ha tocado una caja del escenario. Por ejemplo, si la caja derecha de nuestro personaje toca otra caja, entonces ya no podremos seguir andando hacia la derecha. Así de simple. Y esto además nos da la posibilidad de hacer muchas más cosas, ya que así también podremos detectar colisiones con los enemigos para no poder andar a través de ellos. Incluso si tenemos, por ejemplo, proyectiles, que los tendremos seguro, podemos detectar si nos han acertado o no las balas enemigas y si las nuestras han acertado a los enemigos, gracias a este sistema de colisiones. Pero como os digo, me está dando algunos problemas, me está retrasando porque a veces tengo tiempo para hacer un episodio, pero en vez de hacerlo me siento e intento desarrollar el juego más adelante simplemente para tener las ideas claras y así enseñaros luego con fundamento, sin estar confuso y sin estar haciendo cosas que luego tendremos que deshacer y volver a hacer. Pero bien, supongo que poco a poco al final saldrá, todo es ponerse. Bien, otra clase. Vamos a hacer la clase Tile. Sabéis que antes la llamé cuadro. Os dije que para intentar desarrollar el juego en español al máximo, pero al final Tile se entiende bien, es una palabra sencilla y todos entendemos que el tile es una casilla del mapa, la cual representa un espacio y suele tener un sprite como su dibujo, así que lo dejaré como tile, así se entiende mejor. Además, creo que tenemos a algunos suscriptores que no son españoles y probablemente así entenderán un poco mejor el código. Así que private final sprite, es decir, cada tile tendrá su propio sprite. Private final int id y private boolean sólido. De acuerdo. Así que la cosa es así. Cada tile tendrá un sprite. Y aquí he tardado en desarrollar este sistema, la forma en que se construye el mapa, porque he intentado que cada tile tenga un sprite, pero que sean compartidos. Es decir, imaginad, para construir nuestro mapa, nosotros, por ejemplo, tenemos solo 10 sprites, como hierbas, piedra, ríos o arbustos, ¿vale? Es un ejemplo sencillo. Y luego creamos un mapa de 100% tiles, es decir, un total de 10.000 tiles. Entonces, hay dos formas de hacerlo, evidentemente. En cada tile podemos hacer un nuevo sprite, con lo cual tendríamos además 10.000 sprites, lo cual es costoso porque recordad, cada sprite tiene una buffered image que es su imagen, lo cual significaría que cada uno de los 10.000 sprites contiene una imagen, lo cual significa que estamos alojando en la memoria de la tarjeta gráfica 10.000 imágenes. Esto, para un ordenador potente, probablemente es una broma, pero para un ordenador más antiguo, seguramente sería imposible de manejar, ¿de acuerdo? Así que he intentado hacerlo de otra manera, creando una paleta en la cual tengamos nuestros 10 sprites. Y luego, nuestros tiles, en vez de crear cada uno un sprite, todos harían referencia a los sprites que ya existen. Es decir, que aunque tengamos 10.000 o 1.000.000 de tiles, al final la gracia es que todos los tiles utilizarán los mismos 10 sprites, porque los sprites, gracias a sus imágenes, son la parte que más ocupa de la memoria. Bien. El id, os preguntaréis qué es. Bueno, se supone que esto es un identificador único para cada tile. De esta forma luego podremos llamar al tile por su identificador. Porque si recordáis, lo que hacíamos en el juego original es crear los tiles, ¿verdad? Creábamos una lista de tiles, lo cual al final era muy largo y muy laborioso y bastante inútil. Así que esta vez lo que he hecho es una manera de crear los tiles de forma automática, leyendo directamente de la hoja de sprites y creando tiles con cada sprite. Como es automático,
digamos que no tenemos la oportunidad de ponerle un nombre a cada tile como antes, que le poníamos como nombre carretera, arena o lo que sea. Así que ahora en vez de eso, lo que hacemos es numerarlos automáticamente. Así que cada tile tendrá un identificador numérico. Y luego podremos llamar a cada tile por su número. De acuerdo. Y por supuesto sólido, como ya imagináis, define si el tile será colisionable o no por nuestro personaje, por los enemigos o por los proyectiles que podrían ir volando por el mapa en una batalla intensa. Vamos a crear el constructor public tile. Vamos a tener como mínimo 2 constructores por ahora. El primero requerirá un sprite y un it. Es decir, como mínimo necesitaremos saber qué sprite tiene el tile y qué ID se le ha asignado numéricamente. Con lo cual thisSprite es igual a sprite, this.id es igual a id. Y por último, si no escribimos nada, asumiremos que sólido es igual a false. Es decir, por defecto asumiremos que los tiles no son colisionables, porque creo que va a ser el caso más común. Habrá más tiles por los que podamos andar que no. Pero si es al revés, sentíos libres de revertirlo. Esto ya lo expliqué también anteriormente, ¿de acuerdo? Y por supuesto el segundo constructor será lo mismo, pero tendremos la posibilidad de modificar el sólido. Voy a copiar y pegar y añadimos además final boolean sólido. Con lo cual ahora voy a copiar esto. Por cierto, poner las llaves, que no se me olvide. De acuerdo. Y lo único que haremos es que this.sólido es igual a sólido. Esto nos dará la oportunidad de fijar el tile como sólido en vez de dejarlo, es decir, en true en vez de dejarlo como false. Y por supuesto necesitaremos una serie de getters para obtener nuestras cosas. Así que necesitaremos una forma de recuperar el sprite, lo cual es importante, ya que el sprite tiene finalmente la imagen que tenemos que dibujar, así que necesitamos acceder a él. Lo cual puede que sea lioso luego, porque el tile tendrá que acceder a su sprite y el sprite deberá acceder a su imagen, pero ya lo veréis. Recuperaremos el ID y recuperaremos a ver, un momento. Sí, también necesitaremos una manera de cambiar el sólido, por si acaso. Porque puede suceder que para ir más rápido, creamos todos los tiles del mapa de golpe como si no fueran sólidos. Pero luego, lo que podemos hacer es cambiar a sólido los que sean convenientemente sólidos. Es decir, al principio creamos todos los tiles como no sólidos y luego los que sean sólidos los cambiamos a sólidos con este método. Por cierto, aquí se me ha escapado una O y luego vendrán los fallos. Eso es lo que pasa por escribir mientras hablo a la vez. De acuerdo. Más adelante, para las colisiones, probablemente voy a escribir un método, ¿de acuerdo? Aunque no sé si lo utilizaremos así, porque como ya os he dicho, no tengo muy claro cómo va a funcionar todo esto. Pero sería así. Public rectangle obtener límites, final int x, final int y. Esto, como ya os digo, tomarlo con pinzas. No sé si va a ser así, no sé si los parámetros los llamaremos x, y u otra cosa, pero return new rectangle, que sería x y sprite.obtener ancho y sprite.obtener alto. Vale, ¿de qué va todo esto? Vale, un rectangle es un objeto de Java, de los gráficos de Java, que representa un rectángulo. Y cuando devolvemos, con este método, devolvemos un rectángulo con el tamaño siguiente. El rectángulo empieza en X e Y, es decir, en el sitio en el que esté el tile, en la esquina superior izquierda del tile. Y tiene la anchura del sprite y la altura del sprite. Lo cual es lógico, porque si os fijáis, el tile no tiene una anchura y una altura propios, porque asumiremos
que el tile tendrá la misma anchura y altura que el sprite, pero podría trucarse para que un tile, por ejemplo, pueda contener, digamos, 4 sprites dentro, es decir, para que sea más grande de lo normal. Pero por ahora, bastante complicado es ya hacerlo así. Así que por ahora lo hago así y luego ya podemos modificarlo. Bien. Así que este método va a devolver un rectángulo. Y este rectángulo va a tener exactamente el mismo tamaño y ubicación que el tile que representa. ¿Y para qué va a servir este rectángulo? Nuestro personaje, en teoría, como ya os he dicho, tendrá 4 rectángulos dibujados a su alrededor, uno para cada lado. Así que la gracia es la siguiente. Lo que haremos es que en cada momento, cada vez que nos intentemos mover a un tile, lo que veremos es si cualquiera de los rectángulos de nuestro personaje ha tocado el rectángulo del tile. Y si esto sucede, debemos inhabilitar el movimiento de nuestro personaje. Todo esto, obviamente, sería si el tile que tocamos es sólido, porque si no es sólido, no es necesario que hagamos esto. Perdón. Incluso, esto es útil porque este rectángulo lo podemos dibujar directamente. Con gráficos G tenemos que escribir fill rect y poner un tamaño, pero si convertimos gráficos G en gráficos 2D, entonces podemos dibujar tal cual el rectángulo. Se lo damos y G2D lo dibuja. Así que, bien, voy a dejar hasta aquí el episodio, ¿de acuerdo? Ha sido un poco más corto de lo normal, lo sé. Lo que pasa es que con el poco tiempo que tengo últimamente, la elección es o hacer episodios cortos o no hacer ningún episodio en absoluto, con lo cual prefiero hacerlos cortos, aunque tardemos un poco más, pero no pasa nada, porque quiero que el juego avance. Tengo muchas ganas de reescribir el motor y de empezar a hacer la interfaz, porque creo que va a ser divertido y bastante sencillo, y además nos dará la oportunidad de expresar nuestra creatividad, porque sabéis que una de las partes que más atractivas puede resultar en un juego es el aspecto que tienen los menús. Tener una combinación de colores agradable, fuentes agradables, no sé, las barras y todo eso. Así que a ver si acabamos pronto de reescribir el motor, pero todo va bien encaminado. Como os he dicho, este motor en mis dos ordenadores funciona casi 8 veces más rápido que el original, con lo cual todo va por el buen camino. Y estoy intentando escribirlo de la forma más eficiente posible, siempre intentando favorecer al ordenador menos potente para que pueda funcionar en equipos más antiguos. Así que bien, todo esto lo continuaremos en el próximo episodio, que además, con algo de suerte, no será dentro de otra semana. Creo que tendré algo de tiempo estos días, así que a ver si hago más episodios. Así que nada, esto es todo. Seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!